nosotros vimos hasta ahora probabilidades, nociones de probabilidades, vimos algunas variables aleatorias en forma genérica para ver cómo tratábamos las discretas y las continuas, vimos algunas distribuciones básicas, vimos la binomial, la Poisson y la normal, y sobre ellas describimos parámetros. Los parámetros eran esos números que caracterizaban la distribución. En la binomial teníamos parámetros m y p, en la Poisson teníamos parámetro lambda y en la normal teníamos parámetros mu y sigma. Ahora vamos a empezar a trabajar con muestras y vamos a estimar esos parámetros, porque habíamos dicho que los parámetros era muy difícil conocerlos, era imposible a menos que uno tuviera toda la población. Entonces vamos a empezar a estimarlos. Acá les puse a Sir Ronald Fisher, que es uno de los más grandes estadísticos que hubo, porque fue el que diseñó el análisis de la varianza que va a ser nuestro capítulo 7. Pero igual les quiero poner una frase porque me parece muy interesante. No sé si en la primera se las puse ya, pero lo que dijo él de interesante es: consultar a un estadístico después de que un experimento se haya terminado frecuentemente es como pedirle que haga una autopsia, examinación post-mortem. Probablemente les va a decir de qué se murió el experimento. Eso es por a cuento de que se acuerdan que nosotros vimos que el primer paso en una estadística era diseñar la experiencia, y que si uno no diseñaba bien una experiencia, podía ser que no hubiera algún método estadístico que pudiera salvar esos datos o tener la capacidad de analizarlos si fueron recontra mal tomados. Entonces por eso siempre uno tendría que diseñar una experiencia. Bien. No se los dije todavía. Ahora viene. No sé si se los dije, la verdad no me acuerdo. Bueno, la estadística tiene como tres grandes ítems. Primero, el diseño de la investigación. O sea, lo que les repito lo de recién. Puede ser que no haya investigación, no haya el dato estadístico que pueda salvar datos mal tomados o sin haber sido diseñados. Fundamental que ustedes sepan qué unidades experimentales van a usar, qué variable le van a medir, cómo lo van a diseñar, si van a tomar un grupo solo, si van a tomar dos grupos, un grupo de comparación, si las mediciones las van a hacer en distintos individuos o si se pueden hacer al mismo individuo. Todo eso de diseño lo vamos a ir retomando un poquito también más adelante, pero primero fundamental el diseño. Después viene lo que ya llamamos estadística descriptiva, llamamos estadística descriptiva, que es hacer el análisis exploratorio de los datos. Antes de abalanzarse sobre un diseño estadístico hay que hacer un análisis exploratorio, ver de qué se tratan esos datos, y para eso son recontra útiles las tablas y los gráficos. Por eso vamos a ver algo de gráficos. Y después la inferencia estadística, que es lo que a uno en realidad más le interesa, porque uno quiere sacar conclusiones acerca de una población desconocida. Pero como yo no voy a poder abarcar esa población, por eso es por lo que uno toma muestras. Entonces hay que imaginarse el gran objetivo de la bioestadística, que es sacar conclusiones biológicas para una población a partir de datos de una muestra, y vamos a imaginarnos una población de individuos, la mayor parte de las veces inabarcable, casi siempre inabarcable. Y sobre ese individuo lo observamos variable o variables. Ya sabemos lo que es variable, la función del espacio de resultados. Si uno pudiera medirles a toda esa población de individuos una o más variables, tendríamos población de observaciones. Tendríamos para cada individuo un número, una glucemia, una altura, un peso, etc. Como es inabarcable la población, tomamos una muestra, muestras de tamaño n. Esto es lo que vamos a trabajar ahora, sobre esas muestras de tamaño n, a las cuales, si le observamos variable, tendremos una muestra de observaciones. Entonces ustedes van a tener datos, se midió en 10 individuos el valor de la glucemia postprandial y los datos fueron tales. Esos números son estos n datos que dicen acá. Y las muestras están constituidas por unidades experimentales. Unidad experimental es la mínima porción de materia sobre la cual se hace una medición. La unidad experimental puede ser el individuo, si yo lo peso o lo mido, puede ser una muestra de sangre o de suero o de plasma si voy a hacer una medición sobre ella, puede ser una muestra de tejidos obtenida de una biopsia si voy a hacer una coloración histológica, puede ser la mínima porción sobre la cual hago una medición. Si a esa unidad le mido las variables, tendré un datito, una observación individual, una glucemia, un peso, una altura, una concentración de hormona, etc. ¿Está bien?
Acá yace la estadística descriptiva, lo que vamos a hacer ahora. Trabajar con sobre esas observaciones individuales y sobre la muestra vamos a calcular cosas. Y después vamos a hacer lo que llamamos la inferencia estadística. Eso va a venir en el capítulo de test de hipótesis. Ahora estamos en el capítulo 4 de estimación puntual. Después va a venir uno que se va a llamar distribución de estadísticos de muestreo y después vamos a sacar conclusiones sobre parámetros a partir de los datos de la muestra, que ahora le vamos a decir cómo se llaman, todos los cálculos que hagamos sobre una muestra. Entonces, cuando pasemos de esas mediciones en la muestra, que, bueno, vamos a llamar estadísticos, de esos estadísticos a los parámetros estaríamos haciendo inferencia. Y una vez que hacemos esa inferencia y tomamos una decisión en función de lo que haremos después con un test de hipótesis sobre ese parámetro desconocido, finalmente sacaremos conclusiones acerca de la población de los individuos, acerca de qué puede pasar, no sé, si una droga la diseñé y en una muestra funcionó porque disminuyó el nivel de colesterol, bueno, la conclusión biológica será que razonablemente en la población, si el experimento fue hecho, se podrá concluir lo mismo y se continuará investigando sobre esa droga o directamente la adoptaremos, etc. O sea, la conclusión hacia lo biológico, hacia lo que originó la inquietud de hacer un análisis estadístico. Hablamos de población, bueno, esa población tiene que estar identificada o definida de tal manera que yo pueda saber si un individuo cualquiera pertenece o no a esa población. Y para eso tengo que definir criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, estoy investigando sobre una patología ginecológica, tendré que incluir mujeres de cierto rango etario, que tengan o que no tengan la patología, si voy a usar un grupo de control para mis datos. Y, por ejemplo, criterio de exclusión será, no sé, que no tenga otra tal patología de base porque interferiría en la medición de lo que estoy analizando. Y entonces ya tengo definida qué población. Y de esa población tengo que tomar una muestra aleatoria, lo más aleatoria posible. No siempre es posible tomar muestra aleatoria. Pero la muestra aleatoria ideal sería aquella en la cual todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de poder ser incluidos en esa muestra. ¿Ok? Eso es prácticamente imposible, porque si yo quiero analizar, no sé, el peso de los chicos de toda la República Argentina, y si hago un muestreo aleatorio, lo tendría que hacer sobre el censo, y a lo mejor me toca ir a Ushuaia, a La Quiaca, a Mendoza o a la Mesopotamia, y eso es imposible. Entonces lo que se hace es uno, dentro de su ámbito laboral, toma una muestra lo más aleatoria posible. Si son colegios de la Ciudad de Buenos Aires, trata de elegir colegios de distintos barrios para que estén bien representados lo más honestamente posible, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre lo posible, pero que trate de ser lo más aleatoria posible. Vamos a mirar unos datitos. Acá tengo dos mediciones, dos series de mediciones del FSH. Es una hormona que se llama hormona folículo estimulante, que actúa sobre el ovario para para madurar los óvulos hasta que se produzca ovulación y bueno, y todos los cambios hormonales que se producen en una mujer durante el periodo. La FSH va a subir y bajar según necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces esto es una hormona, FSH 1 y 2. Tengo dos muestras, en 8 mujeres la FSH 1, en 8 mujeres la FSH 2 en edad fértil. Entonces uno mira eso y dice, bueno, es una variable aleatoria. Está calculada sobre mediciones, sobre 8 unidades experimentales cada una. ¿Y qué puedo hacer? Uno lo primero que intenta es resumir una información. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de resumir información. Si yo veo esto, ¿cómo resumo esta información? Y bueno, ¿qué es lo primero que se les ocurre si quieren resumir esa información? ¿Qué harían? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Cómo resumen esa información? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿No? ¿Nadie se le ocurre? ¿Puede ser hacer un promedio? Exactamente, Osvaldo, hacer un promedio. Lo primero que uno hace es hacer un promedio. Entonces, ustedes ya saben hacer promedio, los vienen haciendo desde la escuela secundaria para ver, muy bien Oriana, sacó la media. Hacían un promedio para ver cómo venían más o menos con las notas de las materias. ¿Qué hacían cuando sacaban un promedio? Decían, di 10 materias.
tengo esta y estas notas. ¿Qué hago? La sumo y la divido por 10 y ahí tengo el promedio. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Solo que, ¿cómo hacemos para indicar? Ahora hay que empezar a formalizar algunos tipos de nomenclatura de fórmulas. Entonces, una cosa que uno puede mirar también, a ver, ¿están ordenadas? Sí, ¿cuál es el mínimo, cuál es el máximo? O sea, pueden mirar varias cosas, pero la regla, la medida dorada es el promedio siempre. Entonces yo calculo el promedio, les voy a mostrar la fórmula con la cual calculamos el promedio. Se llama media muestral. Es una medida de tendencia central, o sea, me voy hacia el centro. ¿Se acuerdan la esperanza en la población que vimos el centro de gravedad, etcétera? Bueno, la media muestral es a la muestra lo que la esperanza era a la población. Entonces es un promedio de todos los datos de la muestra. Fíjense que si yo nombro estos datos, X sub I, X sub I genéricamente, X sub I va desde X1 hasta X8. X1 es este, 2, 3, 4 hasta X sub 8. Entonces la forma genérica de nombrarlos es X sub I. Son las mediciones, llamada de la variable X, FSH en mujeres sin patología ginecológica, y sub I me indica la posición que ocupan en la muestra. ¿Qué quiere decir esto? X raya o X barra. Esto es la media muestral. Esto quiere decir lo siguiente. Lo que vamos a hacer es una sumatoria. Ya lo vimos, la sumatoria en la esperanza. ¿Se acuerdan? ¿Sumatoria de quién? De los X y. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a sumar? Desde que I vale 1 hasta que I vale n, en nuestro caso 8. Desde este X sub 1 hasta el X sub 8. Y después, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir por n, por la cantidad de sumandos que usé. Esta es la nomenclatura de la media muestral. ¿De acuerdo? Bien, en la esperanza también teníamos una suma. Para todos los valores del recorrido hacíamos la suma de XY por su probabilidad. Bueno, acá estamos haciendo la sumatoria de XY, pero acá no tenemos una probabilidad. ¿Qué hacemos? Sacamos el promedio, lo dividimos por n. Entonces, si yo saco el promedio de estas dos, fíjense que esta tiene un promedio de 6,5 y la otra serie de datos tiene un promedio de 3,6. ¿Qué dirían ustedes? Perdón, profe. Sí, corazón. No me quedó muy claro. La nomenclatura es la X, pero con el palito arriba. La barrita arriba, sí. Para la media. Para muestral. Para la media muestral. Pero si Exacto. el palito arriba sería para la población. No. Si en el palito arriba nada, es una X, es un valor cualquiera, esto X sub I. Para la población nosotros habíamos definido una X mayúscula y para la media muestral indicábamos X barra mayúscula 1 sobre n por la suma de todas las XY. ¿Qué lo hicimos? No, todavía no llegamos a eso. Estoy confundiendo el curso de posgrado que ya lo di. No, todavía no llegamos a eso. Por ahora son valores de X chiquita porque es un valor de la variable, no es el X mayúscula de la definición. Y con este X chiquita dijimos que estamos calculando la media de esta muestra, X barra, la media muestral, como la suma de todos los X dividido n. Es nada más que la indicación de qué tenemos que hacer para calcular esta X barra, que es la media de la muestra. ¿Está bien? Gracias. Yo hice un paralelo con la de la esperanza para que vieran que más o menos hay un paralelo. Si yo tuviera... me perdí en esa parte. Claro, si yo tuviera, por ejemplo, vos tenés una población de 100.000 personas y querés calcular la media, y vas a hacer esta cuenta. Solo que esa media va a ser justamente la esperanza, si tuviste toda la población. ¿No? Claro. O sea, la esperanza de la población es la media para todos los valores de la población. Esto es como que yo agarré una partecita de toda la población. Exacto, una partecita que llamás muestra aleatoria. Después vamos a definir más lo que es muestra aleatoria global. Pero yo tomé una muestra de 8 mujeres lo más aleatoriamente posible, tengo los 8 valores de X sub I y les calculo con esta fórmula el promedio. Eso me dice que estas mujeres tienen un promedio de su FSH de 6,5. ¿Está bien? Genial, gracias. Y ahora tengo dos muestras y veo 6,5 o 3,6. ¿Qué dirían? Estos valores parecen ser más grandes que este 3,6, ¿no? Entonces vamos a mirarlo con un gráfico, ver qué nos dice. El gráfico útil, lindo, que hace el Infostat, es un gráfico de densidad de puntos, se llama. Después les voy a mostrar otro. Densidad de puntos. Porque justamente estamos viendo densidad, pero de puntitos, de pequeños puntos. No sirve para demasiados puntos, pues sería un masacote de puntos y después lo vamos a ver. Pero sí, para muestras de pocos datos es muy útil. Acá hay dos series de datos que están encimadas en el mismo gráfico. Los puntos rojos son estos números que están acá.
FSH1 son estos. El más chico es 4,8, el más grande es 7,8. Y después, bueno, le calculamos esta media de 6,5, es este puntito azul que está acá al lado. Esto es lo mismo para FSH2. Miren una cosa que después lo vamos a ver. Este es un gráfico exploratorio. Lo vamos a ver un poco más adelante con estos mismos datos, creo. Hay dos puntos que están uno al lado del otro. Estos puntos que están uno al lado del otro son dos puntos que se repiten. Acá en este caso son el 4,8 y 4,8. ¿Ven? 4,8 y 4,8. Estos dos están uno al lado del otro. Si ustedes representan eso en un gráfico XY, esos no los van a ver que son dos porque están encimados. Acá los vemos uno al lado del otro porque es un gráfico exploratorio. Entonces, si hay puntos que se repiten, nosotros tenemos que ver que se repiten. Por eso los pone uno al lado del otro. Y este no es técnicamente un eje X, sino que es un eje donde va la variable categórica, FSH1 y FSH2. Bueno, vamos a analizar un poco. Si yo miro esto, digo, uy, estos datos están bastante por encima de estos datos, ¿no? ¿Qué overlap hay? ¿Qué superposición hay? Y en este único renglón 4,8, que hay un valor de 4,8 que es el mínimo de FSH1 y dos valores 4,8 que son el máximo de FSH2. Esperen que hay alguien entra. Que es este, ¿no? El mínimo de este es el máximo de este. Y nada más que eso. Coinciden esos puntos y nada más. ¿Qué diríamos? Diríamos que la población 1 tiene tendencia a tener mayores valores que la población 2 a partir de lo que nos están hablando estas muestras. Y parece que sí, hay muy poca intersección entre ellos, ¿no? Solo 3 puntitos. Bien, entonces, eso está todo bien ahora. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y esto? Pregunta Agustina. ¿Esto es de ahora o de antes? La diferencia entre esperanza y esto es que la media muestral se calcula sobre pocos datos de una muestra, o muchos datos, pero de una muestra. La esperanza de una población, uno la puede imaginar, no la vamos a poder calcular. Por eso en este capítulo vamos a hacer la estimación de ese parámetro. La imaginamos como la media de toda la población y después vamos a ver que esta media nos está estimando a la media de toda la población a la cual no podemos acceder. Ahora les voy a mostrar otra serie de datos, FSH 3 y 4. Miren lo siguiente. Uno ya de movida ven algo distinto. Ay, ¿qué ven de distinto? Acá empezamos en 4,8, terminamos en 7,8. Acá empezábamos con 1, terminamos en 11,2. Lo que uno ve es lo que más amplio es lo que llama el rango. Uno ve el rango más amplio de valores. O sea que ya vemos mínimos más mínimos y máximos más máximos. Pero miren lo que pasa cuando calculo la media. 6,5, 3,6. Dan exactamente igual que esta serie de datos. Que estas dos series de datos. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que la media es la misma. Pero hay otra cosa que no es la misma. Hay otra cosa que cambia. Miren el gráfico. Esperen que voy a sacar esto así no tapa el gráfico. Miren el gráfico. ¿Ven este gráfico? El punto azul, 6,5, es la misma media. El otro azul, que es 3,6, es la misma media. Pero miren los datos. Estos datos no tienen nada que ver con estos datos. Y estos tampoco. Ahora miren ustedes, ¿se animan a decir ahora que por ser 6,5 mayor que 3,6, estos datos tienen media mayor que... Perdón, son mayores valores que estos? Ahí ya no me animo a decir. ¿Cuánto es la intersección acá? Desde acá hasta acá tenemos valores comunes. Tenemos solo dos valores en la FSH3 que está por encima de la muestra 4 y solo un valor de la 4 que está por debajo de la 3. Acá la superposición de datos es tan grande que parecen venir los dos del mismo lado, solo que de casualidad esta media de un poquito más chiquita con esta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo solo informo la media sola no alcanza para describir una situación. La media sola me dice dónde están posicionados en forma central, pero necesito algo más que me mida qué tan separados o qué tan juntitos están los datos. Y esas son las medidas de dispersión. Uno es el máximo. El mínimo de esta era 4,8 y el máximo era 7,8, pero fíjense que en 3 y 4, que sería la equivalente de esta que tiene la misma media, el mínimo es 1 y el máximo es 12,2. Entonces ya hay un rango mucho más amplio de valores. De hecho, la distancia que hay entre el mínimo y el máximo se llama rango o amplitud. O sea que acá hay una distancia de 3 unidades y acá hay una distancia de 10,2 unidades. El rango es mucho más amplio en esta serie que en esta serie. Ya con eso tenemos una forma de medir qué tan dispersas son.
Pero la dispersión, la mejor forma de medirlo es por medio de esto que se llama varianza muestral. Miren, así se define la varianza muestral. Se llama S cuadrado. ¿Se acuerdan que la varianza poblacional se le llamaba sigma cuadrado? Bueno, la varianza muestral se le llama S cuadrado. ¿Y ustedes se acuerdan en varianza muestral qué hacían? Hacían la esperanza de cada X menos la esperanza elevado al cuadrado y la esperanza de todo eso. Bueno, no es tan distante la fórmula. Lo que tienen en común es que tienen la distancia de los X a la media. En la población de los X a la esperanza. En la muestra de los X a la media de la muestra. Entonces yo acá estoy midiendo qué tan distante es cada uno de los X respecto de la media ya calculada. ¿Por qué elevo al cuadrado? Fíjense, si yo calculé el 6,5 y digo 4,8 menos 6,5 me va a dar negativo. Pero si hago 7,8 menos 6,5 va a dar positivo. Todo lo que estén por debajo del 6,5 acá van a dar negativos. Todo lo que estén por arriba de esas distancias van a ser positivas. ¿Y qué va a pasar? Si esto es media, justo el centro de esos datos, si yo no pienso en este cuadrado, esa suma me daría 0. Porque tengo tantos negativos, tantas distancias negativas como distancias positivas. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Para evitar que se compensen los negativos con los positivos. Otra forma de evitar los negativos y los positivos sería tomar el valor absoluto de esas distancias. Pero la función módulo valor absoluto es muy difícil de trabajar. Entonces, ¿quién me permite desembarazarme de los negativos? La potencia de exponente par, el cuadrado. Entonces, si yo elevo todos al cuadrado, los datos que estén muy juntos van a seguir estando muy juntos, negativos y positivos, sus cuadrados. Y si yo los tengo muy separados, sus cuadrados también van a estar más separados. O sea que elevando al cuadrado tengo una buena medida de qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. ¿Qué voy a hacer una vez que hago esto? Lo sumo, todas esas distancias al cuadrado, y después lo divido, en vez de por n, lo divido por n menos 1. Y eso después vamos a ver una razón en el capítulo que viene, que hay una excelente razón para que dividamos por n y no por n, perdón, por n menos 1 y no por n. Esta fórmula, si uno, después creo que no me acuerdo, creo que está al final como anexo, está la demostración de esta fórmula de cálculo. ¿Cómo llego de acá a acá? En principio, haciendo el cuadrado del binomio, ¿no? Y después reagrupando y varias cosas, después lo mostramos. Creo que les puse, no les puse el número de diapositiva, pero creo que está al final como anexo. Si yo elevo al cuadrado, sumo, etcétera, voy a obtener esto. 1 sobre n menos 1 por la suma de x y cuadrado menos la suma de todos los x al cuadrado y dividido n. Ah, sí, demostración en la última. Esta suma de cuadrados, ven que es una suma de distancias al cuadrado. Esto se llama suma de cuadrados. Y este denominador se lo llama grados de libertad. Esto, acuérdense que la diapositiva 6 del capítulo 4, se los voy a recordar cuando veamos análisis de la varianza, porque todo el capítulo de análisis de varianza va a estar basado en cálculos de estas sumas de cuadrados gracias a Sir Ronald Fisher. Así que lo vamos a recordar en el capítulo de análisis de la varianza. Bueno, esta es la fórmula de cálculo. Suma de cuadrados, grado de libertad. Y estos son los cálculos hechos para las muestras anteriores. Para la 1, que tenía media de 5, y para la 2, que tenía media de 3 y pico, estas son las varianzas. Y la de 3 y 4, que eran los que estaban mucho más separados, fíjense cómo treparon las varianzas hasta 13 y 10. Son mucho más grandes que estas. ¿Se acuerdan? Los gráficos, bueno. Pero fíjense, si el FSH tiene unidades de... creo que eran 1000 unidades internacionales por litro. Estas unidades, estas 1000 unidades internacionales por litro van a estar al cuadrado, porque estas, si tienen unidades, yo en un momento las elevé al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para tener una medida de dispersión como la varianza, pero con las mismas unidades de la variable, no al cuadrado? Bueno, le tomo la raíz cuadrada a la varianza, y esa raíz cuadrada se la llama desviación estándar. ¿Cómo cambio la desviación estándar respecto a la varianza? Esto es lo mismo que tenían en las muestras 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? La desviación estándar, que es la raíz de esto, prácticamente no cambia. 1, 0 y pico no cambió. Pero fíjense, acá
al sacarle la raíz cuadrada tengo estos valores y todavía siguen siendo mayores que las desviaciones estándar de las muestras que estaban todas muy juntitas. Entonces, me sirve también como medida de dispersión y esta todavía es mejor porque esta sí tiene unidades unidades internacionales por mililitro, las mismas de la variable. Aún así, todavía hay otra medida más de dispersión que todavía es más útil. Fíjense. Ahora, esperen, después vuelvo sobre eso, pero quiero mirar un poco acá. Supónganse que acá tenemos mediciones de creatininas. Las mediciones de creatinina rondan en, según les hicieron un análisis, les habrá dado 0,7, 0,8, 0,6, etc. 1, 1,02. Son valores chiquitos. La media es un valor chiquito. Si hago las distancias dan valores pequeños, si elevo al cuadrado dan valores un poco más grandes pero pequeños y voy a tener una varianza y una desviación estándar en esa medida. Ahora supónganse, y bueno, la desviación estándar, ¿no? En las unidades de la variable. Voy a tener valores pequeños. En la última sumatoria, sí, tenés razón, Mauricio. Acá no está aclarado el valor de I, pero porque lo doy por supuesto, porque si le metía un subíndice ahí, la fórmula quedaba muy fea. Lo ponía al lado, era medio lío, entonces lo dejé así, porque se supone, si no dice nada, la sumatoria se supone que es desde I igual 1 hasta N, y cuando ponen I también se supone que es para todos los valores. Acá técnicamente tenemos que haber puesto desde I igual 1 hasta N, pero bueno, se sobreentiende que es para todos los X sub I, y acá lo mismo. Está bien, bien la aclaración. Bueno. Entonces tengo la desviación estándar en las unidades de la variable. Ahora piensen, dijimos lo de la creatinina. Pensemos en los colesteroles, que son valores de 200 y pico. Tengo valores grandes, diferencia con valor grande de media, elevado al cuadrado da grande, y todo esto da muy grande. Si yo tengo dos kits, uno que mide creatinina y otro que mide colesterol, si yo me baso en las varianzas o en las desviaciones estándar, la de los colesteroles va a ser más grande que la de las creatininas. Pero no por eso mida con menos precisión porque la varianza o la desviación estándar es más grande. Simplemente porque está afectada por la magnitud de las variables que se están analizando. No es lo mismo una desviación estándar de valores que rondan 1 y pico que una desviación estándar de valores que rondan los 300. Entonces, por eso es que se define el coeficiente de variación, el coeficiente de variación porcentual. Una vez que hice toda esta cuenta y calculé el desvío, ¿cómo lo hago para independizarme de la magnitud de la variable? Lo divido por la media. Entonces, yo hago el desvío. Dividido la media, voy a tener un coeficiente de variación. Esto va a ser un número que va a estar entre 0 y 1, porque es como una proporción de la media total. Entonces, si yo lo quiero tener como en porcentaje, lo multiplico por 100. Y entonces ustedes van a ver si comparan dos kits de medición de que tiene colesterol, si ambos dicen tiene un coeficiente de variación del 5%, bueno, tienen magnitudes paralelas, digamos, son bastante equivalentes y juntas de la dispersión, de la precisión con la que están haciendo las mediciones, ¿está bien? Pero si van a la desviación estándar, seguramente la del colesterol va a ser mucho más grande que la de la creatinina. Por eso uno se independiza de las magnitudes en las unidades, dividiendo por la media y multiplicando por 100. Bien. Siempre cuando tenemos Sí. un montón de mediciones o lo que sea, una muestra, Bien. una población, es distinto. Cuanto más cerca, o sea, cuanto más chica sea la desviación estándar, ¿va a ser más exacta? Va a ser más, sí, no, más exacta, exactitud es otra cosa, más precisa. Voy a tener mayor precisión cuanto menor sea la desviación estándar, sí. Porque quiere decir que los X están más pegaditos al X barra. Son los ejemplos de la 1 y la 2 que estaban más juntitos. Entonces sí, va a tener menos desviaciones estándar, más chica la desviación estándar, exacto. Bueno, vamos a ver otra medida, también de tendencia central, pero es cuando la muestra es muy asimétrica. Miren, para calcularla se ordenan los n datos de la muestra de menor a mayor. La mediana es el valor del centro. Si el n es impar,
o el promedio si el n es par. Fíjense, acá teníamos un n par, eran 8 observaciones, 4 y 4. Si yo voy a partir por el medio, acá tienen que estar ordenados, fundamental que estén ordenados, de menor a mayor. Si yo voy a partir por el medio, caigo en un vacío, entonces no tengo un punto que sea la mediana. Entonces, ¿qué hago? Promedio estos dos valores centrales. O sea, que la mediana es 6,75, es el promedio entre estos dos. Acá les puse para que nos acordemos que la media era 6,5, era aquella FSH1 de las diapositivas anteriores. Miren qué pasa si yo tengo esto. Todos los datos vienen igual, y acá es una mujer que, oh sorpresa, tenía una FSH muy alta. O a lo mejor porque, supónganse, puede ser que yo muestré, eso me voy a enterar después, hay que analizar qué pasa con estos datos. A lo mejor una mujer que normalmente o estaba en alguna parte del ciclo donde tenía la FSH más elevada, o era una mujer que a lo mejor tenía síntomas de ovario poliquístico y tenía la FSH más alta. De hecho, esta última tiene un 20,1. ¿Qué va a pasar con la mediana? ¿Cuánto vale la mediana? La misma. Exacto, la mediana es la misma, porque yo lo que tengo que hacer es ir a buscar los valores que están en el centro, y como no tengo un único, pues son pares, los promedio, y la mediana es igual. ¿Cómo les parece que va a dar la media? ¿Va a dar igual 6,5? No. Bien, ¿por qué? Porque se suma 20,1 en lugar de 0,8. Exactamente, niña, porque todos los valores en sus magnitudes intervienen en el cálculo de la media. Sumo todo, y si en vez de sumar 7,8 sumo 20,1, la media me va a cambiar. De hecho, la mediana es igual, la media trepó hasta 8,1. ¿Qué se dice acá cuando pasan estas cosas? O digamos, no cuando pasan, siempre. La media no es robusta respecto de outliers. Ah, no lo puse ahí, bueno. La media no es robusta, es sensible a valores extremos o outliers. La mediana es robusta respecto de valores extremos. Por eso ustedes tienen ahí en la guía de trabajos prácticos, tiene un ejercicio donde habla de la distribución de sueldos de un gran laboratorio. Quedó medio muy anticuado, porque tiene unos años ese ejercicio, pero es el caso típico donde las bibliografías recomiendan usar la mediana. Si ustedes calculan en una distribución de sueldos de una empresa, laboratorio, lo que sea, tienen un montón de gente que gana muy poquito, obreros, operarios, etcétera, unos pocos que pueden ganar un poco más, administrativos, contadores, etcétera, y 2 o 3 que son los capos que ganan una fortuna. Si ustedes promedian esos sueldos, el promedio no es representativo de lo que está pasando ahí. El promedio está muy influido por los valores extremos, y en este caso esos valores grandes se llevan puesta la media hacia valores grandes y no es representativa. Pero si ustedes hacen un cálculo de que la mitad de los individuos ganan menos que, bueno, ahí decía creo que 5.000 pesos, hoy sería, no sé, ganan menos de 30.000 pesos, frente a unos pocos directivos que ganan 300.000 pesos, entonces la mediana es representativa de lo que pasa ahí, porque dice, la mitad de los individuos de esta empresa ganan menos que tanto. ¿Está bien? Ese es el ejemplo clásico de cuando usan la mediana en las bibliografías, cuando se trata de distribución de salarios. ¿Qué se usa cuando uno tiene variables categóricas? ¿Se acuerdan las categóricas? Era sexo, color de ojos, grupo sanguíneo, etcétera. Habíamos calculado la frecuencia absoluta, era la cantidad de veces que ocurrió el suceso de interés al efectuar n veces el experimento, o la cantidad de casos favorables al suceso. Y después, ¿se acuerdan las de número de hijos, etcétera? Habíamos calculado después lo que llamábamos la frecuencia relativa, y que era la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. Acá está el ejemplo de la diapositiva 26 del teórico 1. Teníamos la frecuencia absoluta, que no significaba nada si al lado le poníamos los datos de una muestra con el doble de encuestados. Pero sí la frecuencia relativa, si las distribuciones eran simétricas, eran equivalentes, se iba a mantener constante. ¿Está bien? Frecuencias y frecuencias relativas. Acá les hice una especie de resumen de las medidas de lo que se llamamos estadísticos. Estadístico es toda función de la muestra. Me falta uno de tendencia central acá. Bueno, lo tienen igual en el PDF, fíjense. Me falta uno que se llama centro del recorrido. Bueno, miremos la tendencia central. Tenemos media y mediana. Mediana no tiene una nomenclatura en particular. Algunos lo llaman M, otros lo llaman tita, no importa. Me falta uno que es centro del recorrido. Ustedes ahí lo tienen. ¿Qué es el centro del recorrido? Centro del recorrido es el promedio entre el máximo y el mínimo.
Lo que llamamos acá en medida de dispersión, rango recorrido, es lo que dijimos antes, hacer la distancia entre el máximo y el mínimo. Pero si ustedes agarran el mínimo, el máximo y los promedian, eso se llamará centro del recorrido. Y es una medida de tendencia central también. ¿Ok? Medidas de dispersión, varianza muestral, desvío estándar muestral, coeficiente de variación, rango recorrido y para las categóricas, proporción de un atributo. Bien. Profe, entonces el centro del recorrido sería sumar el máximo y el mínimo y dividirlo por 2. Exacto. Sí. Agarrás los extremos del recorrido y los promediás. El promedio entre ellos es también un punto medio. Si ustedes ven una muestra que sea muy simétrica, a ver, espera, vamos a ir, ya que estamos, vamos a ir acá. 4,8. Bueno, como siempre no tengo una calculadora a mano, pero, esperen un cachito. Hago fin de la presentación y voy a hacer el cálculo acá en un Excel. Esperen, acá. 4,8 y 7,8. Quiero ver qué pasa en las muestras simétricas. Acá. Voy a hacer igual. Bueno, si me escribiera. Igual. 4,8 más 7,8. Cierro paréntesis y divido por 2. 6,3. Fíjense, la mediana es 6,75, la media es 6,5 y el centro del recorrido promedio entre mínimo y máximo es 6,3. ¿Ven que cuando la muestra es muy simétrica, los valores centrales dan bastante parecidos las medidas de tendencia central? Vamos a la otra, igual. 4,8 más 20,1, cierro, divido 2. El centro del recorrido es 12,45. ¿Ven cómo se trepó a un valor grande? Porque el centro del recorrido acá también es una medida no robusta. Acá la única medida robusta es la mediana. La media no era porque este entra en la sumatoria. Y el centro del recorrido tampoco porque este entra en sumar el máximo y el mínimo. ¿Ok? Entonces, cuando una muestra es muy simétrica, es muy armoniosa y va creciendo más o menos armónicamente, entonces media, mediana y centro de recorrido en general son bastante parecidos. De hecho, cuando ustedes calculen en el Infostat medidas de resumen de las variables, si pedimos todas medidas de resumen, una tendencia, les voy a mostrar, ya que estamos, les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo de estos datos, lo vamos a ver después en un gráfico. Datos de hormona FSH entre mujeres normales y mujeres con ovario poliquístico. ¿La media robusta es la media o la mediana? No, perdón, la medida robusta es la mediana. La media robusto es que se banca los outliers, se queda firme, no le importa que haya outliers. La media no, la media es sensible. La que es robusta es la mediana. Les voy a abrir una base de datos, estos datos FSH, pues no sé por qué no las abre. Bueno, esperen, aguántenme un cachito. Capaz que no lo abre porque lo cambié de lugar. Bueno. Dios. Bueno, no sé qué pasó. Ahí está, ahora lo abrió. Se retomó. Bueno, les voy a calcular así. De paso, cuando lo usen para medidas de resumen, que justo lo esté práctico. Estadística, medidas de resumen. Vamos a hacer, cuando abran el Infostat van a ver que acá tienen todas las variables que están en la base de datos, acá tienen las variables las cuales pasar ahí para analizar y acá tienen criterios de clasificación. Estos son dos grupos de mujeres, grupo de mujeres sin patología ginecológica y con ovario poliquístico. FSH es la variable que vamos a analizar y la variable de clasificación es el grupo. Medidas de resumen tienen todas estas: N, media, desvío, varianza. Error estándar lo vamos a ver más adelante, es el desvío sobre la raíz del cuadrado es el S sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Coeficiente de variación que la vimos, mínimo y máximo, mediana. Bueno, acá no hace centro de recorrido, pero tenemos, por ejemplo, mínimo y máximo, los podemos calcular. Percentiles, eso, bueno, de muestras chicas mucho no lo vamos a ver.
Bueno, y acá tienen, esperen. Acá tienen el resultado. Esta es una muestra bastante simétrica. Miren, 6,69 es la media. La mediana es 6,39. Y el centro del recorrido, 0,89, igual 0,89 más 14, máximo 14,43 dividido 2. 7,66. ¿Está bien? Media 6,69. Mediana 6,39. Centro del recorrido 7,66. Promedio entre estos dos. ¿Está bien? Lo sumé y dividí por 2. No esperemos que sean exactamente iguales, pero son bastante parecidos. Es una muestra bastante simétrica. Pero miren esta. Miren acá. Tengo un máximo de 31,55 porque la patología de ovario poliquístico hace que el FSH pueda ser muy alta. Entonces, miren la media, 5,35. Miren la mediana, 4,58. ¿Eh? La media es bastante más alta que la mediana. ¿Por qué? Porque esta media de 5 y pico se ve bastante afectada por este 30 y pico. No es tanto más alta, pero es bastante más grande. Y miremos el centro del recorrido. Igual, el mínimo de 0,25 más el máximo de 31,55 dividido 2, el centro del recorrido 15,9. Mediana 6,39, media 6,69, centro del recorrido 15,9. Porque este outlier, no, estoy leyendo otra cosa, perdonen. Acá, en las que con patología ginecológica tenemos, ahora voy al renglón que corresponde, mediana 4,58, media un poco más grande 5,35, centro del recorrido 15,9. ¿Está bien? O sea que una buena forma de ver qué tan simétricas o asimétricas son algunas distribuciones es comparar las medidas de tendencia central entre sí. ¿Está bien? ¿Era eso? Ok. Esto ya lo vimos. Bueno, listo. Vamos a ver algunos gráficos para que los van a poder hacer también ahí en el Infostat. Si el tipo de variable aleatoria son pocos datos de una variable ordinal o continua, o sea, una variable aunque sea números enteros, pero que los podamos ordenar, o variable continua, pero pocos datos, no muchos, un lindo gráfico es el de densidad de puntos. Acá cuando ustedes lo pongan en presentación, esto es un link que va directamente al número de diapositiva. Acá tienen las 4 juntas, la FSH 1, 2, 3 y 4. Está un poco distinto que el otro porque la forma de los puntos es redondeadito y el otro era romboidal. Ven lo que les decía, al ser un gráfico exploratorio, dos puntos que valgan lo mismo se ponen uno al lado del otro y a veces puede ser que si tienen muchos datos que se repiten, en una muestra tengan un montón de puntitos uno al lado del otro, porque entonces ustedes ven qué es lo que se repiten. Si fuera un gráfico común XY, estos dos puntos no los verían distintos, porque si tuvieran el mismo X y el mismo Y estarían encimados y no lo verían, pero ya no es un gráfico exploratorio, es de otra cosa. Bueno, y acá pueden ver las dispersiones, etc. Entonces, gráfico de densidad de puntos. Si ustedes tienen muchos datos de una variable continua, hay un diagrama de cajas y bigotes, un box plot, o box and whiskers plot, que es el que les voy a mostrar. Este lo inventó un estadístico que se llama 2K, que lo van a ver después en ANOVA, lo vamos a volver a nombrar a 2K. Pero en sus años maduros se dedicó a hacer análisis exploratorio. Inventó este gráfico que lo van a ver en montones de publicaciones si leen publicaciones. Esta era el FSH en las mujeres, esas mujeres que tenían, mujeres las que llamamos normales, sin patología. Entonces fíjense, tiene una caja y tiene unos bigotes y tiene unos puntos que pueden o no estar fuera de los bigotes. ¿Cuáles son esos puntos que pueden no estar fuera? El mínimo y el máximo. Acá tienen un mínimo bastante mínimo y un máximo bastante máximo. Era ese 0 y pico y no me acuerdo cuánto era el máximo. ¿Qué pasa en la caja? La caja tiene una línea central que es la mediana. Y tiene un punto por encima, por debajo, por donde esté, que es la media. Vieron que la mediana y la media eran bastante parecidas en las mujeres que llamamos normales. Bueno,
La media está un poquito por encima porque este máximo se la lleva un poquito más arriba de la mediana. No esperen que sea exactamente simétrica. ¿Qué pasa en los extremos de la caja? La caja empieza en algo que se llama cuarto inferior. En algunos programas lo empieza en lo que se llama primer cuartilo. ¿Qué sería el primer cuartilo? Es más fácil de pensar. Si ustedes tienen todos los datos del menor al mayor y los separan en partes 4, ¿no? O sea, un 25% de los datos es la primera cuarta parte de los datos, ese es el primer cuartilo. Después, el segundo cuartilo va hasta la mitad de los datos, que es la mediana. Es el 50% de los datos están por debajo de ella, que era la mediana. Después tienen una tercera cuarta parte de los datos hasta el tercer cuartilo, que ahí acumularon el 75% de los datos, a la derecha del máximo, del mínimo. Y después, cuando llegan hasta el final, el último cuartilo es el que ya juntó el 100% de los datos. Todo eso se define siempre ordenados de menor a mayor. Si ustedes piensan en percentilos, percentilo es, si tienen una cantidad de datos, 100 datos, el primer percentilo será el dato 1, 2, etcétera, ¿no? Donde se divide en centésimas partes. Entonces, por supuesto, el primer cuartilo, que sería el 25% percentilo. El segundo cuartilo, que es la mediana, es el 50% percentilo. El tercer cuartilo, donde acumulamos el 75% de los datos, es el 75% percentilo. Y el último, si ustedes usan una medida que se usa mucho, el 95% percentilo, ¿cuál es? Quiere decir que a la izquierda del 95% percentilo está el 95% de todos los datos. ¿Alguna vez acompañaron al hermanito al pediatra? No, ustedes porque no se acuerdan. Si acompañaron al hermanito, le va a decir, a ver, le mide la talla y le dice a la mamá, quédese tranquila porque está en el 50% percentilo de la talla. ¿Qué quiere decir? Que está ahí justo por el medio. La mitad de los chicos de su sexo y edad están con valores de talla por debajo de la de él. Si está en un 3% de talla, un 3% percentilo de talla, le dice a la madre, ojo, porque está creciendo poco, vamos a ver qué pasa y lo va a analizar. Si está en un 90% percentilo de talla, el 90% de los chicos tienen tallas inferiores a la de él o ella. Y entonces, tranquilo, porque es un nene que es muy alto, puede ser cuestiones genéticas o qué sé yo. ¿Está bien? Entonces, pero los percentilos sirven un poco para ubicar también la situación. Bueno, no, no lo entiendo cómo verlo en el gráfico. O sea, entiendo el concepto de percentilo y todo eso. Exacto. Ahora vamos a interpretarlo en el gráfico. La caja empieza en el cuarto inferior. En vez de empezar en el primer cuartilo, empieza en ¿qué es el cuarto inferior? La mediana de la primera mitad de los datos. ¿Qué hace el Infostat? Calcula la mediana. Agarra todos estos datos y les calcula la mediana. Y ahí empieza la caja. ¿Hasta dónde termina la caja? En el cuarto superior. La segunda mitad de los datos calcula la mediana y se termina ahí. Sirve todo para ver posiciones, tranquilo, ahora vamos a analizar. ¿Y hasta dónde llega? Sí, decime. El primer percentilo sería donde está ahora el mouse, ¿no? Bueno, el primer percentilo no lo ves, estará por acá abajo, es donde está el primer 1% de los datos. Yo les hablé de percentilos para que sepan de qué se trata. Los que son representados en el boxplot son estos. El mínimo, el máximo, el cuarto inferior, el cuarto superior, la mediana y la media. Y ahora vamos a ver los bigotes a dónde van. Esperen, ahora les digo. Pero entonces el cuarto inferior empieza por encima del mínimo. ¿O? Claro, el cuarto inferior es, vos del mínimo a la mediana tenés el primer 50% de los datos. Con todos los datos que tenés de acá hasta el más chico, le calculás la mediana, y es esta a principio de la caja. ¿Está bien? Después decís, tengo la mediana. De la mediana hasta el máximo, tengo el 50% más alto. Ahí les calculo la nueva mediana de esa mitad de los datos. Bueno, esa mediana es donde termina la caja, y ahí marco el final de la caja. ¿Está bien? Y eso sería el 75%. ¿Cómo, niña? Y eso sería el 75%. Bueno, el 75% si fuera el tercer cuartilo. Puede coincidir o no. A veces hay mucho software que acá lo mandan al 75%. Pero el Infostat hace cuarto inferior, cuarto superior, que es ligeramente distinto del primer cuartilo y tercer cuartilo. Lo que sí es cierto que acá adentro tienen el 50% de los datos. Los que están entre el cuarto inferior y el cuarto superior, hay un 50% de todos los datos están adentro de la caja. Están representados adentro de la caja.
Entonces me dirán, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan hasta el mínimo y máximo los bigotes? Los bigotes son una medida como estandarizada. Este bigote está hasta el dato más alejado, que está a lo sumo 1,5 veces la altura de la caja, la distancia entre cuartos. Entonces dicen, mido una vez que armé la caja, mido cuál es esta distancia. Esta distancia entre cuartos, me voy hacia abajo. Si un dato lo tengo, si el último dato lo tengo, a lo sumo 1,5 veces calculado esto, le marco el borde del bigote. Acá, este dato se pasó todavía de 1,5 veces a la altura de la caja hacia abajo, por eso queda un poco afuera este mínimo. Y el máximo, ¿cómo es? El máximo es hasta el dato que está a lo sumo 1,5 veces a la altura de la caja. Entonces, este bigote nunca va a estar más allá de 1,5 veces a la altura de la caja. Si yo tengo un dato todavía más alejado, el bigote lo termino antes. Lo termino hasta donde está 1,5 veces a la altura de la caja. Y todavía me queda un dato más allá y se marcó como un máximo afuera. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice qué tan simétrica o asimétrica es una distribución. Porque si yo en la caja tengo, justo en el medio de la caja, la mediana parada sobre la mediana, y los bigotes a la misma distancia, ambos bigotes, quiere decir que tengo la simetría perfecta. ¿Se entiende? Ahora les voy a mostrar el otro box plot de las mujeres con SOP, con ovario poliquístico, y van a ver qué tan asimétrica va a ser. ¿Está bien? Entonces, una muestra es más simétrica cuanto más al medio de la caja esté la mediana, cuando la media esté casi parada sobre la mediana y cuando los bigotes arriba y abajo sean iguales. Esa es perfectamente simétrica. Máximos y mínimos puede haber, y si los datos están muy juntitos y ninguno se retoba un poco, directamente ni siquiera los van a tener afuera, los van a estar cubiertos dentro de la longitud de los bigotes. ¿Está bien? A veces tienen box plot que son prácticamente una cosa recontra chata con la mediana acá abajo porque hay un montón de datos que se repiten. Si quisieran hacer un box plot con esos datos de la distribución de los cosas del laboratorio, van a tener una caja con la media prácticamente apoyada sobre la parte de abajo de la caja y toda la asimetría hacia arriba con estos outliers muy afuera. Como pasa, por ejemplo, con este. Este es la de las mujeres con SOP. ¿Ven que la caja quedó mucho más chata? ¿Por qué? Porque todo el gráfico de ordenadas necesita representar este dato. Entonces tuvo que alargar la escala y esto quedó más chata. Pero si ustedes se fijan, esta media no está tan cerca de esta mediana como estaba acá. Acá está prácticamente pegadita, está muy cerca. Acá, si ustedes ven, esta ya está casi a la mitad de la altura de la caja. La mitad de acá estaría ubicada como esta distancia, ¿no? Está mucho más lejos. Es mucho más chata y acá tienen una outlier mucho más outlier que los que vimos antes. ¿Está bien? Entonces permite ver qué tan simétricas o asimétricas son las distribuciones de datos. Un gráfico que probablemente conozcan más cuando tenemos muchos datos de una variable continua es el histograma. Me dice conexión inestable. Espero que me estén escuchando. Bueno. ¿Qué mide el histograma? ¿Se escucha más o menos? Pues me salió un mensaje de conexión inestable. Sí, se trabó un poco, pero se escucha bien. Buenísimo. Igual todo está grabado, así que... ¿Está grabado? Sí, lo estoy grabando. Ay, qué susto. Pensé que me había olvidado. Listo. Bueno. ¿Qué hace el histograma? El histograma va desde el mínimo hasta el máximo, considera cuál es la amplitud de todos los datos y divide en longitudes iguales, distancias iguales y representa una barra. La barra acá en general por defecto representa acá la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto que se llama, si hay un punto medio representado acá, se llama marca de clase, es la mitad de este intervalo. ¿Está bien? Entonces, acá quiere decir que tenemos un 7 y pico % de valores de FSH UG normales que están entre estos números. Un 13-14% que están entre estos valores y así sucesivamente. No vamos a analizar tanto las posiciones, sino el aspecto. El aspecto que les dice que es una distribución bastante simétrica. Salvo un hueco que aparece acá,
que en el boxplot no aparecía, porque el boxplot lo cubría con el bigote y ustedes no se enteraban que en el medio había un hueco, o a lo sumo es el hueco que hay entre la última parte del bigote y el outlier. Pero son gráficos que dan informaciones complementarias. Entonces nosotros vemos acá que aún en las normales hay un pequeño intervalo que no está representado, porque acá no tenemos barra. Entonces, puesto de esta manera, si ustedes le agrandan las barras, le agrandan, digamos, más cantidad de barras, más cantidad de clases, seguramente esto se vea rellenado, porque resumen la información. Hay una fórmula que ustedes van a ver, que se llama fórmula de Sturges, que dice cuál es la cantidad ideal de datos de clase, marca de las clases. ¿Cuántas clases, cuántas barras van a representar? Hay una cantidad ideal de marca de clases que responde es una fórmula totalmente empírica, ¿no? Si ustedes hacen 1 más 3,3 por el logaritmo de la cantidad de datos, por ejemplo, si tienen 50 datos por el logaritmo de 50, eso les da una cantidad más o menos ideal de cantidad de clases que pueden elegir. ¿De acuerdo? Esto es bastante simétrico. Miren qué pasa con el de las mujeres con SOP. Es totalmente asimétrico. Tenemos un gran porcentaje de valores chiquitos acá y después tenemos un hueco grande porque acá tenemos 2 outliers que quedan muy lejos. Una distribución totalmente asimétrica. Histogramas. Otro gráfico que podemos usar con muchos datos de una variable continua puede ser diagrama de barras, donde las ordenadas, la media, mediana, lo que ustedes elijan, y pueden ponerle o no una medida de dispersión. Acá tenemos las mismas mujeres normales y con ovario poliquístico. Acá tienen la media, ¿se acuerdan? 6 y pico y 4 y pico. No, esas que vimos antes eran 8 datos. Acá tenemos más datos de ambos grupos de mujeres. Pero acá tenemos estas 6 y pico y está un poco menos. Las mujeres con ovario poliquístico tienen medias un poco más chicas. Y lo último, ¿dónde se cortó? A ver. Maite. Estamos hablando del histograma de las mujeres con SOP. Ah, listo, bueno. Lo que veíamos acá es que este histograma es muy asimétrico. Tenemos outliers acá, barritas que representan muy pocos datos y mucha cantidad de datos agrupados en valores pequeños. Acá igual la escala está distorsionada por estos valores grandes. ¿Por qué es necesario una cantidad ideal de barras en un histograma? Si ustedes ponen demasiadas barras, demasiadas clases, digamos, demasiadas clases, hay muy poca información en cada una. Si ponen muy pocas clases, cada clase, cada una de estas barras tiene demasiado resumen de información. Por eso se necesita una medida más o menos ideal, que con esa fórmula de Sturge da bastante piola. Acá tienen FSH en los dos grupos. Acá tiene una medida de dispersión que es la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Ven que a veces suele ser grande la desviación estándar. Esta más todavía porque teníamos esa media muy grande que hacía que la desviación estándar también fuera muy grande. Y acá tienen la medida de dispersión, ese bigotito que aparece arriba es el error estándar. Que les adelante, después lo vamos a ver un poco mejor, el error estándar es el S sobre la raíz del N. Perdonen, me desconecté. Se me desconectó el internet. Vuelvo. Y sigue grabando, listo. Entonces, el diagrama de tortas o de sectores, dijimos que era el mejor gráfico para representar proporciones de ocurrencias sobre un total. Total de casos. Miren el diagrama. Miren, acá está. Esto era una encuesta de 1.320 mujeres que se les encuestó si fumaban o no fumaban y si tenían hipertensión o no tenían hipertensión. Entonces acá tenemos los datos crudos. Había 832 que no fumaban, 488 que sí fumaban, 969 que no eran hipertensas y 351 que sí eran hipertensas. Y la distribución de las combinaciones entre no y sí es una típica tabla de contingencia con frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué se representa en el diagrama de sectores o gráfico de tortas o de pie o como lo quieran llamar? La superficie del círculo es el total de las observaciones, las 1.320. Acá está graficado nada más que el tabaquismo, fuma o no fuma. Entonces, fíjense,
Esta mitad, que también ustedes pueden elegir separarla en el gráfico que pueden hacer, es la siguiente. Tienen un 37% de mujeres que fuman. ¿Cuáles son? Las 488 que fuman dividido en las 1.320 en total es un 37 y algo por ciento. Este sector representa el 37% de la superficie. Estos son las no fumadoras, 832 casos favorables sobre 1.320 casos posibles, un 63, y algo por ciento de no fumadoras. Y así se ven de un golpe de vista los porcentajes. Si yo quiero poner la otra información, la de hipertensión, voy a hacer, sería como calcular las probabilidades condicionadas, ¿no? Acuérdense, yo acá tengo, acá se separó fumadoras y no fumadoras. Tengo la subpoblación de fumadoras y la subpoblación de no fumadoras. Dentro de las fumadoras, estas, tengo 161 que son hipertensas, 327 que no. Si yo calculo esos porcentajes, están acá. 161 dividido 488 es 33%. 327 dividido 488 es 67%. ¿Qué es lo que tienen que representados acá? El 33% de hipertensas dentro de las fumadoras y el 67% de no hipertensas dentro de las no fumadoras. Es calcular una probabilidad, un porcentaje condicionado a que yo me paro en la fila de fumadoras y acá que me pare sobre la fila de no fumadoras. 190 dividido 832 son 22,8%, 23 de hipertensas en las no fumadoras. Y si calculo 642 dividido 832, me da 77,2% de hipertensas en las no fumadoras. Aproximado ahí a sin decimales. Ustedes le pueden poner si quieren decimales o no. Entonces, ¿para qué hace estos gráficos? Para comparar. Yo comparo visualmente. Veo que en las fumadoras tengo 33% de hipertensas y en las no fumadoras 23% de hipertensas. Pregunta. ¿Se puede atribuir la hipertensión al hábito de fumar? Porque tengo más hipertensas en las fumadoras que en las no. ¿Puedo decir que la hipertensión es la causa de fumar? No, yo creo que es al revés, pero no sé por qué en el gráfico. Al revés, espera, ¿por qué al revés? ¿Qué es al revés? Como que son hipertensas o no son hipertensas sin que importe si fuman o no. Bueno. Como que el porcentaje es muy parecido. Está bien, puede ser que importe o puede ser que no. Lo que sí podemos decir es que no podemos atribuir causa. Oriana dice, le parece muy mínima la diferencia. Puede ser, 23 contra 33 puede ser. Eso después, hay métodos que permiten cuantificar esos resultados. Y son test de hipótesis donde permiten comparar estos porcentajes. Después, cuando veamos test de hipótesis, no vamos a ver el de proporciones, pero existe, pero van a entender un poco más qué quiere decir. Esta diferencia de 10% entre esos porcentajes puede ser aleatoria, por chance, o puede ser que realmente indique que 33 va a ser mayor que 23. O sea, esa afirmación uno la va a poder hacer, acuérdense, lo vamos a ver en su momento, si yo puedo informar que mi probabilidad de error es pequeña. Para llegar al cálculo de esa probabilidad de error necesitamos toda la teoría que estamos viendo. Y esa probabilidad de error la vamos a informar cuando hagamos un test de hipótesis. Lo que yo pregunto ahora es, independientemente de que 33 sea mayor que 23, que sea significativamente mayor o no, atribuir la hipertensión al hecho de fumar solo porque en el grupo de fumadoras hay mayor porcentaje de hipertensas, con un experimento así no se puede atribuir causa. Sí podría ser que puede ser que estén asociadas. Es cierto que entre las fumadoras hay más hipertensas y que en las no fumadoras hay menos, pero no se puede establecer causalidad. Para establecer causalidad hay otro tipo de análisis. Además, esta encuesta se hizo preguntándoles a las mujeres si fumaban y si eran hipertensas en la misma encuesta. Entonces no hay ni siquiera una cronología de forma de decir, por ejemplo, yo sigo a mujeres que no fuman y sigo a mujeres que fuman. Las sigo durante 20 años y veo de ellas
¿quién desarrolló hipertensión? Si en el grupo de las fumadoras o no fumadoras hay más o menos porcentaje de hipertensas. Tendría todavía un poquito más de color que en una encuesta que se llama transversal. En una prospectiva todavía podríamos ver si desarrollan más, pero jamás podría decir que es exactamente la causa, porque para la hipertensión podría haber otras causas. Podría ser que las mujeres fumadoras además sean más sedentarias y que las no fumadoras están habitualmente preocupadas por su salud y aparte de no fumar hacen ejercicio, comen una dieta sana, etc. Entonces puede ser que la hipertensión se deba no solo al fumar o no fumar, sino a otras variables de estilo de vida. ¿Está bien? Pero nunca establecer causa. Vuelvo a los gráficos. Nos quedamos en diagrama de tortas. Y uno que vamos a ver bastante en el último capítulo, si yo quiero una relación o asociación entre dos variables ordinales o continuas, tengo dos variables ordinales o continuas. Por ejemplo, peso y altura medidos sobre un mismo individuo. Y quiero ver si espero ver alguna especie de asociación, voy a representar esas dos variables continuas en un diagrama de ejes coordenados cartesianos ortogonales, el eje XY famoso perpendicular. Y entonces voy a tener gráficos como este tipo. Este es un diagrama de dispersión de peso en función de altura en un montón de personas. ¿Qué espero ver acá? Bueno, si hay alguna asociación, espero ver algo como este tipo. Acá hay más tendencia a ver que cuando a mayor altura hay mayor peso. Si hubiera la tendencia fuera al revés, yo esperaría que los puntos estuvieran distribuidos en una forma elipsoide, pero en otro sentido. ¿Y qué pasaría si yo espero que no haya asociación? Y esperaría ver una especie de distribución de puntos dentro de un círculo casi, ¿no? Porque acá, ¿qué quiere decir? Acá tengo pocos individuos o casi no hay individuos de 1,90 que pesen tan poco. Y tengo muy pocos individuos o ninguno de 1,50 que pesen un montón. Hay más tendencia que a mayor peso haya mayor altura, con mayor altura haya mayor peso. ¿Está bien? Esto me indica asociación. Bueno, entonces ahí tienen el esquema de casi... Hay más gráficos, pero los más útiles para ustedes. Algunos consejitos para organizar una base de datos. Este es el que les mostré recién. Un número de identificación correlativo ayuda a ordenar la base. ¿Qué es un número de identificación correlativo? Este ID que debería formar parte de las bases de datos. Fíjense que acá nosotros tenemos los grupos, ¿cómo está ordenada esta base de datos? No sé cómo está ordenada. Ah, no, está ordenada por el ID, o sea que cómo se midió a las mujeres, nada más. Tienen mezclados los grupos y mezclada la FSH. Si a lo mejor ustedes quieren ver la tendencia para cuál es la FSH mayor a menor, van a ir a una cosa acá en datos ordenar y ordenan en orden decreciente, por ejemplo, FSH. Se les cambió todo el orden de las variables. ¿Y qué pasa si el que midió los datos le dice, ah, mira, tengo otra cosa que les medía a estas mujeres? Tengo la LH, otra hormona, y ustedes desordenaron esta base, ¿cómo le pegan la columna nueva? Tienen que tener el mismo orden original para pegar una columna nueva y que cada valor le corresponda al mismo individuo. Entonces siempre tengan una forma de volver al orden original de la base de datos, un ID. Cada fila es un caso, paciente o registro. Esta es una mujer normal que tenía este valor de FSH. Esta es una mujer con ovario poliquístico que tenía este valor de FSH. Cada fila es cada columna o campo es una variable. ¿Está bien? Se llaman campos o columnas. Las variables categóricas pueden ir en letras o números según el software. Acá esto perfectamente se los toma con el nombre. Ya vieron que lo podemos usar para clasificar y lo toma perfectamente. Hay otro software que hay que darle un número, por ejemplo 0, 1 y después darle una marca a esa categoría. Un nombre a ese número. Y siempre en lo posible tipen los números de un teclado numérico. ¿Por qué? Porque la coma o punto depende de cómo esté configurado el software. Entonces, si ustedes lo tienen en coma, sirve una coma, pero el teclado numérico siempre les va a poner la ubicación del decimal, sea coma o sea punto según cómo esté configurado. Si ustedes le llegan a poner un punto de texto, puede ser, por ejemplo en Excel, que no se los reconozca como número y se los reconozca como variable categórica, como un nombre, y no se los va a tomar en el análisis. Entonces siempre sería ideal tipear desde el teclado numérico. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Hasta acá preguntas?
Vamos a hacer 3 ejercicios para ver cómo vamos a estimar ahora los parámetros. No tengo el reloj, me quedé sin hora. ¿Estamos bien? Bien. A ver si me aparece. Vale, no me aparece. Sí, quedan 40 minutos. Listo, bueno. Vamos a hacer 3 ejercicios. Ejercicio 15. Se efectuaron 50 ensayos. El número no sé dónde sale, no es el de la guía, pero sería de algún adicional de alguna época. Se efectuaron 50 ensayos de toxicidad de una droga en grupos de 5 ratones cada uno. Cada ensayo se efectuó de la siguiente manera. Se administró la droga a 5 ratones y se registró, después de un tiempo, la aparición o no de una lesión cardíaca. A continuación se muestra la distribución de frecuencias de aparición de la lesión en los 50 ensayos. Estimar la probabilidad de que se administre la droga a 10 animales y la lesión no aparezca en ninguno de ellos. Cuando se pone con un ejercicio de este tipo, que en general cuando vean tablas y todo, ya saben que va a ser una estimación puntual, ¿no? Quiero estimar alguna probabilidad. Para estimar probabilidad tendré que meterme en una tabla. Para meterme en una tabla tengo que saber en qué tabla me voy a meter. Y para saber en qué tabla me voy a meter tengo que definir bien las condiciones del modelo. Entonces, ¿a qué le suena este ejercicio, este modelo? ¿A qué le suena de las que vimos? No hay mucha posibilidad, vimos 3 nada más. La discreta. Bien, perfecto, es discreta. Número de ratones con lesión, de un grupo de 5 ratones, ¿no? Porque contamos, o ninguno tenía, o discreta, punto, sí, bueno, pero de los 3 de los modelos que vimos, ¿cuántos modelos vimos en el anterior capítulo? Vimos binomial, Poisson y normal. Así que tiene que caer en alguna de esas 3. ¿Qué modelo binomial? Es? Muy bien, ¿por qué? Te comprometo. Que puede ser que tenga lesiones o que no tenga lesiones. Bien, primera condición, tiene que ser dicotómica, o tiene o no tiene lesiones. Bien, ¿qué más? Segunda condición. Tenía que ver con el M, ¿se acuerdan? Que tenga o no tenga es una Bernoulli, en cada animal tengo una Bernoulli. Pero después, ¿qué hago? Repito esa Bernoulli en 5 ratones. Entonces, número de ratones de un grupo de 5, repito 5 veces el experimento Bernoulli. M fijo y en forma independiente. Y la tercera, ¿cuál era? Que la probabilidad del éxito, la probabilidad de ocurrencia del evento de interés, sea la misma en todas las unidades experimentales y que no cambie a lo largo de la experiencia. La probabilidad de que la droga produzca lesión en los animales tiene que ser la misma en cada uno si son todos animales de la misma raza, de la misma cepa que yo, y la droga es la misma para todos. No tendría por qué cambiar de animal a otro. Entonces tiene las 3 condiciones del modelo binomial. Yo le podría agregar acá número de ratones con lesión de un grupo de 5. Pero ahora, esa experiencia, nosotros hicimos ejemplos con número de éxitos en M repeticiones, pero dábamos o suponíamos un valor de probabilidad, de la probabilidad de éxito, del parámetro de la binomial. Ahora no lo conocemos, lo vamos a estimar. Entonces, ¿qué hace uno? Hace esa experiencia 50 ensayos. Entonces tengo 50 jaulas con 5 ratones cada una. Es muy caro la experiencia, se los admito, pero bueno, para resolverlo el ejemplo sería así. 50 jaulas con 5 ratones cada una. Les di la droga a todos y mido cuántos del grupo de 5 tienen lesión. Entonces, ¿qué tenía yo? 13 cajas con ninguna lesión, ninguno lesionado de los 5. 18 cajas, me refiero al habitáculo de los ratones, ¿no? 18 cajas con uno solo de los 5, 14 con 2, 4 con 3, 1 con 4 y no había ninguno donde los 5 tuvieran la lesión. ¿Está bien? Entonces tengo una distribución de frecuencias de una variable discreta con sus frecuencias. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo quiero estimar una probabilidad de que si le administro la droga a 10 animales en la elección no aparezca en ninguno de ellos. Tendría que definir una nueva binomial, número de ratones con lesión de un grupo de 10. Pero para eso y para poder calcular el parámetro, necesito saber cuánto vale M, acá vale 5, en el próximo vale 10, y necesito saber cuál es la probabilidad de cada ratón de esa población de sufrir una lesión.
¿Y cómo hago? ¿Cómo se les ocurre hacer una estimación de un parámetro? ¿Qué puedo calcular de acá? La media. Muy bien, la media, exacto. ¿Y la media qué me está estimando de esa binomial? La media de una muestra, ¿qué me estima? La media de la población. ¿Está bien? La media de la muestra estima la media de la población. O la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de la binomial? ¿Se acuerdan la esperanza de la binomial? La probamos y todo. M por P era, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. Bien. Bien, ahora vamos a eso. Lo vamos a ir diciendo. X es el número de ratones con lesión postdroga de un grupo de 5. Es una binomial 5P. Acá tienen esta tabla copiada en un infostat y tienen cómo vamos a hacer para calcular la media. ¿Cómo harían para calcular la media ustedes en una fórmula común? En una fórmula así, si tienen los valores de 5 valores posibles de la variable y sus frecuencias. Tienen que sumar el 0 13 veces, el 1 18 veces, el 2 14 veces, el 3 4 veces, el 4 una vez, el 5 nada, y después dividir por 50, y ahí calculan la media, ¿no? Cantidad de veces que aparecen los ratones con lesión sobre el total de jaulas. Entonces con eso calculan el promedio de animales lesionados por jaula. Acá les puse cómo lo van a hacer en el infostat. Si copian esta tabla 0, 1, 2, 3, 4 y 5 con sus frecuencias, van a ir. ¿Vieron cómo fuimos recién estadísticas pedidas de resumen? Bueno, van ahí. A las variables pasé lesiones, porque quiero analizar el número de lesiones. Y fíjense que acá tiene una cosa que dice frecuencia solo una. ¿Por qué tenemos que usar esa frecuencia? Porque yo tendría que tener acá 13 filas con ceros. Tendría que tener 18 filas con unos, 14 filas con un número 2 y así sucesivamente para tener las 50. Bueno, en vez de tenerlo, lo uso con los datos ya agrupados. Entonces voy a resumir las lesiones y acá donde dice frecuencia mandan, ven la variable frecuencia, la mandé acá donde dice frecuencia solo una. Y cuando les ponen la medida de resumen, la media da 1,24. De hecho, fíjense que las mayores frecuencias están entre 1 y 2, la media da alrededor del 1 y el 2, 1,24. ¿Por qué estimamos así el parámetro de la binomial? Fíjense. ¿Se acuerdan que la esperanza de la binomial era M por P? La esperanza sombrero, el sombrero se lo pongo cuando estoy estimando un parámetro. La esperanza estimada, siempre que ven un sombrerito arriba de algo, lo leen como estimador de. El estimador de la esperanza va a ser M por el estimador de P. El M no tengo que estimarlo, ya sé que el M era 5. M por el estimador de P. ¿Vamos bien? Si se pierden me avisan. Escribo primero la esperanza, ya sé que es una binomial. Escribo la esperanza. Pongo cuánto vale. Y ahora pongo cómo la voy a estimar. La esperanza estimada es M por P sombrero. Y a las esperanzas siempre las estimo con las medias muestrales. La media muestral estima la media poblacional o esperanza. O sea que M por P sombrero, que es el estimador de la esperanza, es el X barra que yo voy a calcular de esta muestra. Y de acá despejo el valor de P sombrero, que va a ser X barra dividido M. Es lo que tienen acá, X barra sobre M. El X barra me dio 1,24. El M era 5, no confundan M con N. El M es el M de la binomial. El N, el tamaño de muestra, es la cantidad de ensayos que hice, que eran 50. Entonces, X barra dividido M, que es 5, me da 0,248, aproximadamente 0,25. Esto es el estimador de la probabilidad de que cada ratón sufra lesión al recibir esa droga. ¿Está bien? Ya tengo estimado cuánto vale P. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ahora voy a redefinir la binomial. Porque ahora tengo otra binomial. ¿Se acuerdan que cuando uno cambia el M, los parámetros van a cambiar? Entonces, si X era el número de ratones con lesión de un grupo de 5, la Y, mi nueva variable, número de animales o de ratones, bueno, con lesión de un grupo de 10, va a ser una binomial 10 ahora 0,25. El P ya lo calculé con este dato, lo estimé. Tengo el P sombrero. El M cambia de 5 a 10. Entonces ahora voy a tener una binomial 10, 0,25. ¿Y qué quiero calcular de esa? Estimar la probabilidad de que si se administra la droga a 10 animales, la lesión cardíaca no aparezca en ninguno de ellos.
Entonces voy a calcular, ven, P sombrero, el estimador de la probabilidad de que esta variable I tome el valor 0, que no aparezca en ninguno. ¿Sí? P sombrero, la probabilidad de que esta I, redefinida porque cambió el M, tome un valor 0, que ninguno de estos 10 tenga lesión. Eso era con lo que llamamos de la binomial 0, 10, 0, 25. ¿Se acuerdan? Binomial KMP. Los parámetros son 10, 0, 25. Y quiero calcular la probabilidad de que la variable tome el valor 0. Y eso, si van a la tabla, es 0,056. Acá se los puse cómo lo calculan con el Infostat. ¿Se acuerdan que van a estadísticas, probabilidades y cuantiles? Van acá, hacen un clic donde dice binomial. Ponen los parámetros. Acá lo llama N, es nuestro M. Nuestro M es 10. P es la probabilidad de éxito de la binomial. Le ponen 0 porque quiero calcular la probabilidad de 0 y le pongo calcular. Y cuando le pongo calcular, yo quería la probabilidad exacta de 0. Entonces voy acá. Probabilidad de que x sea igual a x. Si fuera la función de distribución sería esta, x menor o igual que x. Si fuera la probabilidad de mayor estricto sería esta. Bueno, la probabilidad de exactamente igual es esta, 0,056. No voy a la tabla binomial porque ya la saben usar. Van a una tabla de binomial de función de probabilidad puntual o eventualmente la de distribución porque el 0 coincide y calculan para una binomial 10, 0,25 la probabilidad de 0 y les va a dar lo mismo. ¿Se entendió? Precauciones para un ejercicio de este tipo. Primero lo leen bien para ver si cumple las condiciones del modelo que piensan. Como en uno eligió el M y calcula ocurrencia de un evento, en este caso aparición de lesión, es una variable dicotómica. Piensen en la Bernoulli, piensen en la cantidad de repeticiones y que la proporción, la probabilidad de éxito sea la misma para todos. Definen la variable, plantean la esperanza, siempre el parámetro más noble es la esperanza. Entonces conocemos la esperanza de la binomial, la esperanza siempre se estima con el x barra de la muestra y eso me va a permitir estimar el parámetro. Despejo el valor del parámetro y ya me puedo meter en una tabla. Otra precaución, que acá en la probabilidad le pongan un sombrerito, porque la probabilidad surge de haber estimado el parámetro. Entonces una probabilidad estimada. Bueno, ahí. Vamos a otro. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de ciertos microorganismos hallados en muestras de 3 mililitros de una suspensión. Acá tiene el número de microorganismos en muestras de 3 mililitros y tienen la frecuencia. Bueno, acá ya les mostré. Porque podían suponer que era una Poisson. Acá no era necesario ponerlo, pero bueno. ¿Son las condiciones del modelo de Poisson? Sí, distribución de frecuencias de sucesos, distribución de sucesos o eventos, acaso microorganismos, en muestras de determinado volumen. Suceso más bien raro, porque 0 se encuentra en la mayor parte de las muestras, llega hasta 4 o más, y entonces dice, se supone que la variable X es una distribución de Poisson. Listo. ¿Cuál es la variable X? Número de microorganismos en muestras de 3 mililitros. Y acá vamos a calcular otra cosa. Definimos dos sucesos. A en una muestra de 5 mililitros, fíjense, ya estamos cambiando el volumen, así que vamos a tener que redefinirla. Muestras de 5 mililitros se hallaron al menos 2. Suceso B, en una muestra de 5 se hallan a lo sumo 3. A partir de los datos de la tabla, estimar la probabilidad de B dado A. ¿Está bien? Primero que nada, definir la variable. X, número de microorganismos en un volumen de 3 mililitros. X, distribución de Poisson de parámetro lambda. No lo conocemos, lo vamos a estimar a partir de esta distribución de frecuencias en muestras. Lo hicimos nosotros esto, contamos las frecuencias. No es nada hipotético. Estimación del modelo del parámetro lambda en una distribución de Poisson. Lambda era el número promedio de ocurrencias. Y el número promedio de ocurrencias en esta muestra va a estimar a lambda. O sea que para estimar el lambda, calcular el lambda sombrero, necesitaremos calcular la media de esta muestra. ¿Se entendió? Para lambda es más fácil todavía para la Poisson. Con la media ya tenemos el estimador del parámetro, tenemos el lambda sombrero. De nuevo, con esta tabla 0,62 y sus frecuencias, calculamos la media de resumen. La media de estas 200 muestras, acá no dice, pero bueno, si suman todo esto es 200, la media dio 1,5.
Si se fijan, bueno, la mayor proporción está acá, pero se ve que este 22 tira más hacia la derecha que este 62 hacia la izquierda, así que la media está entre 1 y 2, 1,5. Y ahora, ya tengo el estimador del parámetro. Bueno, esperen, me falta algo, no comentamos esto. La media dio 1,5. O sea que esta media de 1,5 es el lambda sombrero. Quiere decir que ya tengo el parámetro lambda estimado. Pero ahora tengo que cambiar número de microorganismos en un volumen de 5. Al cambiar el volumen de 3 a 5, entonces va a cambiar el parámetro. Esta I tiene un lambda que puedo llamarlo lambda sub I. Tengo que recalcular ahora, calcular el nuevo lambda. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos el lambda estimado acá y tenemos el volumen. Con eso podemos calcular la densidad. Y después de la densidad usamos el nuevo volumen. Es lo que tienen acá. El lambda sombrero de la nueva variable I con 5 mililitros va a ser densidad por volumen. La densidad la sacamos con estos. 1,5 microorganismos dividido 3 mililitros. ¿Ok? 1,5 microorganismos por 3 mililitros. Y ahora, esto ya tiene las unidades de densidad, microorganismo por mililitro. Y ahora multiplico por el nuevo volumen. Mililitro se simplifica con mililitro y la cuenta me queda en microorganismos. Bueno, 1,5 dividido 3 por 5 es 2,5. O sea que el nuevo lambda es 2,5. Entonces, ¿qué quiero calcular ahora? Quiero estimar, P sombrero, la probabilidad de B dado A. O sea, de que haya a lo sumo 3, dado que hay al menos 2. A lo sumo 3 es menor o igual que 3. Dado que hay al menos 2, es I mayor o igual que 2. ¿Se entienden estos dos? A lo sumo 3, al menos 2. A lo sumo 3, al menos 2. B dado A. ¿De acuerdo? Probabilidad condicional. Probabilidad de A dado B era en el numerador, la probabilidad de A intersección B. En el denominador, la probabilidad del suceso que condicionaba. Entonces tengo, bueno, B dado A lo mismo. Probabilidad sombrero. En el numerador la intersección. ¿Cuál es la intersección entre mayor o igual que 2 y menor o igual que 3? Son los mayores o iguales que 2, pero hasta llegar a 3, porque es menor o igual que 3. Entonces es la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. O bien, ahora lo vamos a calcular, no sé si está de las dos maneras, no me acuerdo. Esperen que hay preguntas. Bien, binomial MP para estimar. Siempre que diga estimar hay que poner el sombrerito lo calculo. Exactamente, Ariadna. Siempre que diga estimar le pones un sombrerito. Acá estamos estimando la probabilidad. Entonces, probabilidad de la intersección en el numerador sobre la probabilidad que condiciona mayor o igual que 2. ¿Cómo está calculado acá? Lo calculé con FD. Fíjense. Si tienen la función de probabilidad puntual es fácil. Pues suman la probabilidad de 2 más la de 3. Con la función de distribución, fíjense que acá hicimos la corrección. Acá no puedo hacer F3 menos F2, ¿se acuerdan? Propiedades de la función de distribución acumulada en una discreta. La propiedad para que yo haga FDB menos FDA tenía que hacer probabilidad de A menor estricto que X menor o igual que B. Pero acá tengo un menor o igual, entonces no puedo hacer FD3 menos FD2, porque le estaría sacando la probabilidad de 2. Tengo que hacer FD3 menos F del anterior a 2 en el recorrido, que es un 1. El anterior a 2 en el recorrido es un 1. Entonces hago f de 3 menos f de 1. Dividido la probabilidad de que X, de que Y sea mayor o igual que 2, es 1 menos la probabilidad de que Y sea menor estricto que 2, y eso es 1 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 1. Por eso acá pongo 1 menos f de 1. Lo puse para que quede, digamos, para que no escribí tanta cosa. Ustedes si quieren ponen todos los cálculos intermedios. Bueno, ¿qué les puse acá? ¿Cómo leerlo en el infostat? Sí, dale, dime. Para que sea f de 3 menos f de 2 tiene que ser 2 menor a y menor o igual 3. Exactamente. Acá tendría que ser un menor estricto. Exactamente. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces les calculé con el infostat. La tabla ya la saben usar, calculamos con el infostat. F de 3, ¿qué hago acá? Voy a estadísticas, probabilidades y cuantiles. Clic donde dice Poisson, lambda. Pongo el parámetro, 2,5, el nuevo lambda. Y quiero hacer f de 3. Entonces pongo, acá, 3. Empiezo acá, 3, f de 3. Pongo acá 3. Calcular, ¿y qué quiero? En la probabilidad acumulada, f de 3.
voy a este primer cuadrito. Probabilidad de que X sea menor o igual que X. 0,75, 76. Aproximado al cuarto decimal. 0,75, 76. Menos, pues lo anoto y pongo de nuevo, cambio, pongo acá un 1. Calcular. ¿Cuánto vale f de 1? 0,2873. Aproximado al cuarto decimal. Y f de 1 de nuevo, acá 1 menos f de 1, hago la cuenta y listo. 0,6570. Y acá, ¿qué tenemos? Nada, acá les puse la función de distribución acumulada en la que tienen impresa en la tabla. F de 3, 0,7576, F de 1, 0,2873. ¿Está bien? Interesante, ¿no? Bueno, esto en cuanto a Poisson. No se olviden, no se olviden siempre de definir en la binomial el M y en la Poisson el volumen o lo que sea, o el tiempo, etcétera, porque eso les va a permitir darse cuenta de cuándo tienen que volver a calcular el parámetro, ¿no? Cuando cambie esto, va a cambiar el parámetro y tienen que definir una nueva variable. Otro ejercicio. Los siguientes valores de beta 2 microglobulina fueron medidos en 10 pacientes que sufren leucemia linfática crónica. La muestra fue tomada al azar de los registros de los hospitales oncológicos de la ciudad de Buenos Aires. Y se supone que la distribución de la variable es aproximadamente normal. Estimar, a partir de los datos de la muestra, la probabilidad de que en la población de pacientes con leucemia linfática crónica el valor de beta 2 micro supere los 3 miligramos por litro. Entonces tienen los datos de 10 pacientes. Primero definen la variable X, nivel de beta 2 micro en pacientes con leucemia linfática crónica. Y se supone que tiene distribución normal, ¿no? Una continua de... tenemos que suponer siempre que es una normal porque no conocemos otra, así que bueno. X tiene distribución normal con parámetros mu y sigma. Entonces les pregunto, tenemos esta muestra. ¿Qué tenemos que hacer para estimar los parámetros? ¿Qué habría que calcular de estos 10 datos? La media de datos. La media, bien. ¿Y? ¿Qué más? ¿Y sigma? Sigma, bueno, sigma es el parámetro. El S, ¿no? Lo que vimos como S. La desviación estándar. Entonces, de acá habría que calcular el X barra, que va a ser mu sombrero, y el S, que va a ser sigma sombrero. Entonces, estimadores de mu y sigma de una normal. Mu sombrero es X barra, sigma cuadrado sombrero es el S cuadrado. Por lo tanto, sigma sombrero es el S. Entonces, acá tienen estos 10 datos pasados a un infostat. Medidas de resumen, N media y desvío. La media 2,47, el desvío 0,9346. La media es mu sombrero, el S es sigma sombrero. Y ahora con esto, ahora ya está, porque ahora tendría que plantear el cálculo de esa probabilidad sombrero, probabilidad sombrero de que X sea mayor que 3, ¿ven? Estimar la probabilidad de que supere 3 miligramos por litro. Probabilidad sombrero de que X sea mayor que 3 es probabilidad sombrero de que X menos mu sombrero sobre sigma sombrero mayor que 3 menos mu sombrero sobre sigma sombrero. O sea, estandarizo igual de los dos lados. Cuando estandarizo, esto es una Z, siempre sombrerito, porque estos son muy sigma estimados. Cuando hago esta cuenta, 0,57. Y esto es 1 menos F de 0,57. Y F de 0,57, si van acá al infostat, ponen normal. 0,1, media 0, varianza 1, y si pongo acá el 0,57, pongo calcular, el F de 0,57 me da 0,7157 aproximado al último decimal, el cuarto decimal. 1 menos eso, 0,2843. Fíjense que, oh sorpresa, 0,2843 es esta probabilidad acá abajo. Acuérdense que esta y esta siempre son complementarias, ¿no? Porque esto es la probabilidad menor o igual y esto es la probabilidad mayor. O sea que acá, en realidad acá ni siquiera hubieran necesitado hacer todo esto, porque ponían esto y leían directamente la cola derecha. Pero les digo por si van a usar la tabla impresa. Si usan la tabla del infostat, cuando les toca hacer el examen, lo que pueden hacer es, lo calculan directamente con el infostat y ponen, si quieren no estandarizar, ponen que fue calculado con el infostat. ¿Cómo lo ponen si van a mostrar
el archivo de Word, por ejemplo, y si calculan infostat, ¿cómo hacen para copiar? ¿Alguien sabe cómo hacen para copiar algo que está en la pantalla? Una es hacer print screen, ponerlo en el Paint y recortarlo. Y otra que me enteré nomás el año pasado. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Aprietan, con el infostat puesto, aprietan la tecla de Shift, no la de Caps, la hora de bloquear, la tecla de Shift. Aprietan, necesitan tres dedos. La teclita que tiene el dibujito de la Windows, de las 4 ventanitas, y aprietan S. A ver si sucede Ahí está. ¿Ven que se oscureció la pantalla? Entonces, ¿qué hago? Voy y selecciono. Selecciono, por ejemplo, estoy en el infostat, no pasa infostat. ¿Ven que seleccioné y copié toda esta tabla? Bueno, una vez que copié esta tabla, se los voy a poner, se los pongo acá, no sé si, bueno, hacen control V corta. No sé si lo pegará acá porque es una presentación. No lo pegó. Pero cuando pintan eso, automáticamente queda como copiado en el portapapeles. Van al Word donde estén haciendo el examen, o a la hoja si lo están haciendo manuscrito. Una vez que lo pasaron a PDF, ponen control V corta y se pega. O lo hacen en Word o como quieran. Control V corta y se pega. ¿Está bien? Por si quieren una captura de pantalla así. Bueno, entonces leímos acá la probabilidad y listo. ¿Y qué les puse? Nada, interpretar. ¿Cómo se puede interpretar? El resultado se puede interpretar así. Si selecciona al azar un paciente con LLC, leucemia linfática crónica, hay una probabilidad 0,2843 de que tenga un valor de beta 2 micro mayor que 3. O bien, un 28,43% de los pacientes con leucemia linfática crónica tienen valores de beta 2 micro mayores que 3. Esperen un segundito, creo... no, falta esto. La demostración de la fórmula de cálculo de la varianza muestral. ¿Saben qué? Creo que... A ver, no importa. Está bien. Me pareció que en algún momento había tenido un error, lo había corregido, pero no me acuerdo. Bueno, si veo un error, después se los vuelvo a subir corregido. Demostrar la fórmula de cálculo. El S cuadrado, esta es la fórmula de la definición. Entonces dijimos que había que hacer el cuadrado del binomio, ¿no? Acá adentro tenemos sumatoria de xy cuadrado menos 2xy por x barra más x barra cuadrado. Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá lo que tenemos es x barra es 1 sobre n por la suma de los xy. Por lo tanto, si yo veo suma de los xy, despejo de acá y es n por x barra, ¿cierto? Si yo quiero la suma, hago la media, multiplico por el n. Tengo n por x barra. Acá, ¿qué hicimos? Déjenme ver. Acá hicimos, metimos la sumatoria acá adentro. Sumatoria de xy cuadrado menos 2xy por x barra, sumatoria de esto. Pero fíjense que si yo hago suma de estos, lo único que depende... Acá siempre tengo un i, ¿no? Para lo que me decían. Piensen que acá siempre sumo en i. Para no escribir tanta cosa, puse directamente suma. Si yo sumo en i, todo lo que va a cambiar en los distintos sumandos va a ser el xy. 2 por x barra es un factor común en todos estos términos. Entonces acá se sacó menos 2 por x barra como factor común. ¿De quién? De la suma de los xy. Y acá tengo más sumatoria de x barra cuadrado, ¿no? Sumo, cuando meto sumatoria en cada término, tengo suma de esto. Ahora, déjenme acordarme de qué hice acá. 1 sobre n menos 1, sumatoria de xy cuadrado queda igual. Y acá reemplacé suma de los xy por lo que calculamos acá. Por eso les puse 1, para que vean que lo que hicimos ahí fue reemplazar la suma de los xy por n por x barra. Entonces, donde acá decía suma de xy, le pusimos n por x barra. Con lo cual, y acá tenemos, esperen. Acá. Sumatoria de x barra cuadrado, si sumo desde igual 1 hasta el último dato, x barra cuadrado es constante entre todos términos. Yo me puedo mover en la muestra, en los valores de la muestra, pero el x barra cuadrado es una constante. Entonces, si multiplico n veces una constante, es n por la constante, o sea, n por x barra cuadrado. Y acá, x barra por x barra es x barra cuadrado. Entonces, de acá a acá lo único que hicimos fue poner menos 2n por x barra cuadrado. Y acá tengo menos 2n x barra cuadrado más n x barra cuadrado, queda restado una sola vez, n por x barra cuadrado. Pero,
Déjenme ver cómo hacemos para la fórmula que ya estamos acostumbrados a ver. Vamos a calcular x barra cuadrado. Si x barra era esto, x barra cuadrado es esto al cuadrado. Es esto mismo elevado al cuadrado. La potencia es distributiva respecto al producto. Esto es un producto entre 1 sobre n y todo esto que es una suma. Entonces, potencia distributiva respecto al producto es 1 sobre n cuadrado por suma de x y al cuadrado. Con lo cual, esto es 1 sobre n cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1, potencia de nuevo distributiva respecto de 1 sobre n, y me queda suma de esto al cuadrado. Entonces, si yo tengo x barra cuadrado, acá, lo puedo reemplazar por esto, por 1 sobre n cuadrado, por la suma de los x y todo al cuadrado. ¿Se entiende? De acá a acá, lo único que hicimos fue x barra cuadrado, que está multiplicando n, reemplazarlo por esto. 1 sobre n cuadrado por suma de x y al cuadrado. Ahora, un n se me simplifica con un n de acá, y entonces me queda la fórmula conocida de 1 sobre n menos 1 por suma de x y cuadrado menos suma de los x y todo al cuadrado dividido n, porque acá me queda un n dividiendo. Con lo cual queda demostrada esta formulita. ¿Ok? Se las demostré porque ahí decía demostrar. Bueno, ¿qué les quería mostrar? Les quería mostrar una cosa más. Esperen un cachito. Esperen que voy a ir a la última, a esta, para que vean que si tenemos el infostat, ven, estadística, probabilidad, avísenme la hora, ¿qué hora es? Ah, tenemos 10 minutos más. Estadística, probabilidades y cuantiles. Esperen, voy a minimizar acá, voy a achicar para ver el cálculo. Acá. Quería mostrarles, para que vean que si están con el infostat, si están con la tabla sí hay que estandarizar todo. Si están con el infostat no es imprescindible estandarizar. Voy a poner probabilidades y cuantiles y les voy a mostrar acá. Acá queríamos calcular la probabilidad que x fuera mayor que 3 en una normal cuyos parámetros estimados eran 2,47 y 0,9346. Entonces, si yo tengo la normal, si tengo la normal 0,1, uso el valor estandarizado de 0,57, ¿no? Que ya lo calculamos. Pero si la normal, si no tienen ganas de estandarizar, si la normal tiene una media de 2,47 y un S, esperen un cachito, necesito elevar al cuadrado porque acá ven que me pide la varianza. Entonces voy a ir acá y voy a hacer 0,9346 al cuadrado igual 0,9346 cuadrado es con y la teclita de cuadrado y un 2, ¿no? Sombrerito y al cuadrado. 0,8735 prácticamente. Entonces, la varianza 0, ahora les digo otra cosa, 8735. Yo puse el punto decimal desde acá. Si me dice que algo no es válido, es porque pide la coma acá sí desde el teclado de coma, desde el teclado de texto. ¿Me siguen, no? Lo que estoy haciendo, estoy poniendo en vez de el S cuadrado, porque acá pide la varianza, y la media estimada. Y yo quiero ver la probabilidad de que x sea mayor que 3, antes de estandarizar. Entonces pongo un 3 acá, y pongo calcular. ¿Ven? Está bien, para cuando les pase, algún parámetro especificado no es numérico. Ok, quiere decir que acá en vez de 2,47 esperaba una coma y acá en vez de 0 esperaba una coma. Calcular. Y obviamente la probabilidad de la derecha es 0,2853. Bueno, 0,2853, porque yo aproximé, tendría que haber usado más decimales para eso. 0, está bien, la aproximación que me hizo es porque yo para la varianza usé 4 decimales y a lo mejor tendría que haber usado más, pero es aproximadamente. Acá daba 71,57, acá 71,47 y acá 28,53 y acá 28,43. A ver si hubiera usado más decimales. 0,87, 34,77, a ver si da mejor. 24,77. Bueno, 0, no sé por qué da tanta diferencia. Está bien, a lo mejor porque acá aproximamos a 0,57. Es diferencia de aproximación. ¿De acuerdo?
Pero ustedes lo que hacen entonces sí es, si van a hacerlo con el Infostat, ponen con el Shift, ventana y S, seleccionan y eso después lo pueden pegar en cualquier otro archivo, por ejemplo, qué sé yo, en un Word. Si están en un Word, lo pegan en Word. Si están en un PDF, creo que en PDF también lo pega. Y si están en una foto, debería pegarlo también, si le sacan una foto. Lo pueden pegar después a la foto. Bueno, a ver si me agarra. Control V corta, con eso pegan el cuadro de diálogo, ¿ven? Después lo pueden achicar como quieran porque es una foto. Bueno, ¿algo más? ¿Consulta, duda? ¿Algún ejercicio? ¿Dudas sobre lo que vimos? ¿Nada? Bueno. A ver si alguien escribió algo en el chat. No. Profe, cuando aprieta imprimir pantalla, la captura se guarda como foto en la carpeta de OneDrive que dice Screenshot. Mira vos, nunca usé OneDrive. ¿Me puedes creer? Yo cuando hago print screen, imprimir pantalla, lo paso, por ejemplo, hago imprimir pantalla y lo paso acá al Paint, que lo tengo siempre. Eso para cuando quiero recortar algo, por ejemplo. Acá pongo pegar y de ahí puedo recortar algo. Buena pregunta. No me deja abrir la base de datos que está en el campus. ¿Por qué? A ver, ¿qué base de datos? ¿De Infostat? Si es de Excel, abre cualquier cosa. A ver, espérate. Ahora me Hola, dice... profe, ¿se escucha? Ahora sí, espera. El OneDrive ya está configurado cuando tenemos Windows 10. Fíjense en carpetas que ahí está. En carpetas acá, en esto. A ver. Nunca usé. Veo OneDrive por todos lados, pero nunca... Acá está, tenés razón. ¿Tiene que ver con la nube? Ariadna, ¿tiene que ver con la nube eso? Bueno, lo pruebo. Dale, buenísimo. No sabía. Yo la nube la abro de otro lado. Bueno, gracias. Gracias por el dato. ¿Qué me preguntaron? Espera, ¿qué me ibas a preguntar? ¿La base de datos del campus, Lucía? Sí, tenía esa duda, porque intenté abrirla desde la compu usando Infostat y no me deja. Lo que pasa es que si el campus es extraño para los archivos de Infostat, porque tendría que estar configurado como para directamente guardarlo. Si está configurado para abrirlo, se te va a abrir como un archivo extraño lleno de comas y esas cosas. Claro, o sea, yo lo pude descargar, pero no lo puedo abrir en Infostat. No, tenés que abrirlo en otro lugar. Tenés que abrirlo... Espera. Espera un cachito. Sí, cómo no. Sí, ahora te digo, espera. Espera que me abra el campus. ¿Dónde está el archivo? Decime así ya, cuando entro voy... Está debajo de donde dice instrucciones Infostat, en donde están las guías también, si no recuerdo mal. Sí, espera. Sí. Espera, ¿guía de ejercicios acá? Sí, creo que sí. La base de datos, ahí está. Claro. Esto está comprimido. Espera, déjame ver cómo... porque ¿ves? Dice zip. Lo voy a meter en, por ejemplo, en el escritorio. Lo guardas. Porque está comprimido como zip. Base de datos ya existe, desea reemplazarla. Espera, le voy a poner otro nombre por las dudas para no borrar alguna cosa extraña. Guardar. Entonces, una vez que estás ahí... Espera, déjame, voy al escritorio. Base de datos, acá, base de datos. Vas, botón derecho. Sí. Pones, acá, 7 zip, tenés abrir archivo, extraer archivos, extraer, por ejemplo, a base de datos 2, ponele, ¿no? O extraer aquí, ponele, extraer aquí. Se me va a llenar de archivos, pero bueno, no importa. Si lo pones a extraer ahí, ves que se abrieron todos como con esta rosa de formato de Infostat.
Uy, Dios, después me tengo que borrar todo eso. Si no, espera. Más fácil. Voy a pasar la tarde borrando archivos. Espera, pones a Ay, cambiar. perdón. No, tranquila. Extraer base de datos. Ahí creo que te abre una carpeta y te los abre. ¿Ves acá? Ahí abrió base Sí. de datos 2. Lo llamé yo. Haces doble clic. Y ahí sí tenés todos los datos. Están todos Ay, en buenísimo. Infostat. Desde ahí, acá si tenés rosa y que dice archivo IDB2, lo Ujú. podés abrir con doble clic, lo abrís de Infostat. Dale, buenísimo. ¿Está? Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Bárbaro. Bueno. ¿Qué más, chiquitos? ¿Algo Fíjate más? que Sí. sí, que se fije si tiene instalado el 7-zip, porque a veces en la computadora no está instalado y no le aparece así para extraerlo. Ah, Si no le buenísimo. aparece Pero para se puede. extraerlo, que se lo instale. ¿Escuchaste? Ay, Sí, ¿quién? sí, escuché. Muchas gracias. Lucía. Lucía. Listo, sí, yo también lo tuve que bajar porque no lo tenía. Tenés razón, gracias, Arianda. Te lo bajás, es Muchas gratis. gracias. Ponele esto y lo bajás. Dale, muchas gracias. Bueno, que tengan linda semana, chicos. Cualquier duda, pregunten al campus, cualquier duda que tengan. ¿Está bien? Bueno, Gracias, profe. Igualmente. chao, chiquitos, que pasen linda semana. Esperen que voy a parar de grabar. Gracias, profe. Buen fin de. Igualmente, buena semana.